Buenos días. Vamos a ver si logramos recuperar un poquito del tiempo que llevamos de retraso. Y voy a hacer una presentación sencilla, primeramente indicando lo que somos, que es ENCE, que en la última Junta de Accionistas hemos cambiado el nombre, de forma que ahora somos ENCE Energía y Celulosa, porque responde realmente a lo que es nuestra compañía. Los proyectos que tenemos de biomasa en operación, los proyectos que tenemos en construcción y un poquito una visión muy breve de futuro. En esta primera pantalla ya se ve un poquito lo que somos y lo que estamos haciendo. A la izquierda se ve un almacenamiento de biomasa triturada lista para madera triturada lista para entrar en una planta de celulosa, para fabricar celulosa. En la segunda, en el centro, se ve nuestro centro de operaciones de Navia, que produce unas 500.000 toneladas de celulosa al año, y a la derecha se ve la caldera de 37 megavatios de biomasa, que utiliza corteza del eucalipto que se utiliza para fabricar la celulosa, que en este momento es la planta en operación desde el 2009, la planta de biomasa más grande de España, 37 megavatios eléctricos. Y a la derecha vemos un cultivo de chopo de un año de vida. Como digo, ENCE, Energía y Celulosa, trabajamos desde hace más de 50 años en un entorno natural. Nuestra materia prima es el árbol. ¿Qué es lo que fabricamos? Fundamentalmente celulosa. 1.200.000 toneladas de celulosa al año, de las cuales 90% son para exportación. Nuestro primer mercado, Alemania; nuestro segundo mercado, Francia; tercero, Italia; cuarto, España. De que somos una empresa netamente exportadora. 1,3 millones de toneladas de celulosa al año significan aproximadamente 4 millones de toneladas de madera que gestionamos en la península ibérica, más alguna importación que tenemos de África y Latinoamérica. Es decir, que tenemos una actividad forestal desde hace, como digo, 50 años muy importante, con una logística, con una gestión, digamos, de bosques, con patrimonios, bosques de patrimonio propios y bosques a terceros, a los que aportamos tecnología, cosecha, logística de transporte y suministro a un proceso tan regular como es la producción y venta de celulosa. Luego lo vamos a ver, asociada a la celulosa del árbol está la lignina, de la cual desde hace muchos años extraemos energía en plantas de cogeneración. Estamos produciendo 1,5 teravatios hora anuales con biomasa. Además tenemos una cogeneración con turbina de gas. Y una cifra de negocios de 825 millones de euros al año. Esta actividad forestal tan importante, que significa que estamos sobre un territorio de aproximadamente 65.000 hectáreas, fundamentalmente en Asturias, Galicia y Andalucía, pues significa pues un enorme impacto en actividad rural. Más de 11.000 empleos directos e indirectos dependen directamente de la actividad de esta producción de celulosa, y casi el 60% de ellos están relacionados intrínsecamente con el sector forestal rural. Esto yo creo que pensamos que es una contribución importante a la vertebración de territorio y a evitar el abandono, el desuso de zonas rurales. Nuestra materia prima es el árbol. O sea, nosotros vivimos del árbol, queremos al árbol y amamos al árbol. El árbol, básicamente, grosso modo, es un tercio celulosa, un tercio lignina y un tercio agua. De la celulosa sacamos celulosa, que es materia prima para la industria del papel. Pero en este momento, mucha de nuestra celulosa va al sector del automóvil. Por ejemplo, muchos salpicaderos de muchos automóviles se están fabricando ya, en lugar de con derivados de petróleo, con derivados del árbol. Estamos hablando de una materia pues muy renovable, muy natural
muy pegada al territorio y, por tanto, importante. Como digo, un tercio aproximadamente del árbol es la lignina, que en las calderas de licor negro utilizamos para cogeneración, que se utiliza en las propias fábricas. Alguna de ellas portable, exportada, y un tercio agua. ENCE, por tanto, es un protagonista desde hace muchos años en la generación de electricidad a partir de biomasa. Además de las plantas de cogeneración que hemos antes mencionado, que suponen en total 180 megavatios de potencia instalada, tenemos desde el año 2007, operando en Navia, la planta de biomasa solamente de producción de energía eléctrica más grande de España, de 37 megavatios. Ahí vemos la caldera a la derecha con la chimenea. Y a la izquierda se ve todo lo que es el complejo de producción de celulosa. En este momento estamos en construcción una planta de 50 megavatios en Huelva, que va a ser pues la más grande de España, evidentemente, pero también una de las más grandes de Europa. O sea, no hay plantas mayores de 50 megavatios, pues porque el coste logístico es importante. La planta de Huelva introduce una novedad, dos novedades importantes que me gustaría hacerles resaltar. Una es que es el primer proyecto de biomasa financiado con garantías del propio proyecto, lo cual pues es una novedad importante, y hay que decir que efectivamente esa novedad se puede dar precisamente porque existe un plan de suministro. La planta de Huelva introduce como novedad la utilización de cultivos energéticos forestales. El 60% del suministro de la planta, o sea, casi de un total de 480.000, 500.000 toneladas año de consumo de biomasa, el 60% va a ser de suministro de cultivo energético, es decir, combustible preparado, desarrollado y hecho por nosotros, o sea, un combustible autóctono. En plantas, en fincas, algunas de regadío y otras de secano, y con eucalipto. Hay que pensar que nosotros en Huelva tenemos un invernadero que produce 8 millones de arbolitos al año. O sea, estamos produciendo para nuestras propias necesidades, pero también vendemos y exportamos. Estamos gestionando aproximadamente unas 20 especies distintas de eucalipto, cada una adaptadas a las mejores necesidades, tanto de la celulosa como de la adaptación al terreno y al territorio en la producción de cultivo energético, donde hay que cumplir dos parámetros fundamentales. Uno son los megavatios hora por hectárea, o sea, la productividad, y otro los euros por megavatio hora, el coste de producción. Y esos engloban ya todo el resto de factores. Como digo, una primera novedad de la planta de Huelva, que está en construcción y va a entrar en operación comercial a fin de año, es que ha sido el primer proyecto financiado con garantías del propio proyecto. Y la segunda novedad, que ya he mencionado de pasada, es que incluye cultivos energéticos preparados por nosotros. 60% del suministro va a ser cultivo energético. Evidentemente, para justificarles a los bancos la financiación, una parte importante fue la auditoría forestal, hecha por una empresa de una primera firma a nivel mundial en temas forestales, para justificar ante los bancos que el plan de suministro es un plan creíble, es un plan realizable y es un plan evidentemente financiable. En este momento estamos a punto de iniciar la construcción de una planta de 20 megavatios en Mérida, en un entorno totalmente nuevo para nosotros, donde ya tenemos también, evidentemente, realizadas todas las auditorías técnicas, legales y forestales, y está en este momento ya, digamos, en la recta final de análisis por los comités de riesgos de tres bancos. La planta de Mérida va a ser una planta típica de las que estábamos desarrollando, de 20 megavatios, así como la planta de Huelva, que inició su desarrollo en el 2007 y va a tener un rendimiento bruto sobre PCI de 32%, la planta de Mérida, a pesar de ser más pequeña, va a tener un rendimiento bruto sobre PCI de más del 34%. A pesar de que las
utilizaciones de chopo y eucalipto, como va a ser el caso de Mérida, limitan por determinados problemas las temperaturas de sobrecalentamiento a unos 485 grados centígrados, va a ser una planta que va a tener recalentamiento y va a ser muy regenerativa, de forma que es una novedad prácticamente a nivel europeo en cuanto al rendimiento. Y el Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero de este año, pues ha supuesto una moratoria y evidentemente nos ha cogido 7 proyectos en desarrollo, uno de ellos en Castilla y León, en el municipio de Melgar, que estaba prácticamente a punto de entrar en el preregistro. Arriba vemos, como decimos, la fotografía de la planta de Navia, dentro del complejo industrial de Navia, y abajo se ve una fotografía bastante reciente del estado de obras de construcción de la planta de 50 megavatios de Huelva. Este Real Decreto Ley 1/2012 supone, como decimos, una moratoria. No sabemos hasta cuándo, porque no está fijado la fecha del levantamiento de la moratoria, pero pensamos que, y estamos insistiendo ante todos los organismos implicados en la posibilidad de levantar la moratoria, tanto comunidades autónomas como el propio Gobierno central, en los distintos departamentos, no solamente de industria, de las enormes ventajas socioeconómicas que presenta la biomasa. Y es un poco lo que querría aquí resumir. España además tiene unos objetivos vinculantes, de acuerdo con la Directiva de Renovables, para el 2020. O sea, esa directiva, la última Directiva de Renovables, ha supuesto un punto de inflexión importante respecto al desarrollo de energías renovables en Europa. Hasta ese momento, todos los planes europeos eran planes indicativos, pero la última directiva ha supuesto ya objetivos vinculantes, de obligado cumplimiento al 2020 para todos los Estados miembros. Y España, en el caso de la biomasa sólida, tiene un objetivo de 1.350 megavatios de potencia instalada. Al día de hoy están instalados 537 megavatios. Por tanto, el margen que todavía le falta a España por cumplir, como digo, ese objetivo obligado es importante. Y además esos objetivos, pues como digo, contribuyen de forma importante al desarrollo y a la recuperación económica. Van a suponer, y estos datos los tenemos confirmados por una consultora de renombre mundial como es Boston Consulting Group, o sea que no son datos nuestros. Los objetivos del PER, como digo, en biomasa sólida, solamente en biomasa sólida, de 1.350 megavatios, desde los 537 que tenemos hoy, supondrían 15.000 nuevos empleos, y prácticamente todos ellos en territorio rural, en zonas rurales. Una inversión de 3.000 millones de euros también en zonas rurales. Una fuente de ingresos para haciendas públicas que puede suponer del orden de 350 millones de euros al año. El desarrollo económico de las zonas rurales, aprovechando tierras agrícolamente no rentables, por ejemplo, pues terrenos o fincas que están siendo retiradas del uso de la PAC del tabaco, o sea, terrenos que no están compitiendo con terrenos agrícolas, con una reducción importante de los riesgos de incendios forestales, porque si ese 60% son cultivos energéticos, el 40% restante es biomasa forestal, subproductos de la poda y limpieza de bosques. Y evidentemente tiene otra ventaja importante, ya se han resaltado, pero son las reducciones de emisiones de CO2. La biomasa básicamente es neutra en CO2 y supondría un ahorro de 25 millones de euros año en compra de derechos de emisión, evitando además la importación de gas natural por más de 150 millones de euros. Este ahorro de derechos de emisión lo estoy haciendo por desplazamiento de una planta de ciclo combinado de gas natural, es decir, estoy desplazando una energía fósil de muy alta eficiencia, porque si fuera una energía fósil como las que todavía funcionan en España, de menor eficiencia como es carbón, esas cantidades serían todavía mayores. Estamos desplazando plantas que tienen 54 o 55% de rendimiento, o sea, emisiones específicas de unos 400 gramos por kilovatio hora. No
1000 gramos por kilovatio hora, como es la media de las plantas de carbón españolas. Como digo, si fuera eso, en lugar de 25 estaríamos hablando de 50, o sea, el doble. Y hay que pensar que España el año pasado pagó una factura de 700 millones de euros en derechos de emisión. Y hay que pensar además que el nuevo plan de asignación de derechos ya no contempla derechos gratuitos a muchísimas industrias, por ejemplo, al sector eléctrico. El 2013-20, el nuevo plan de asignación ya no contempla derechos. Por tanto, esos derechos de emisión van a ser costes que van a pagar los consumidores, evidentemente. Aquí hemos representado estas cifras porque al final hay que poner números para que la gente vea claramente lo que son los números, y como se hace mucha demagogia sobre el déficit tarifario, pues en esta balanza hemos querido expresar numéricamente la parte numérica, porque hay otra parte que no está puesta pero que también se podría cuantificar y también supondría, digamos, un dinero para una sociedad anónima que podríamos llamar España. Si España Sociedad Anónima fuese una sociedad, en este balance está lo que anualmente supone de lo que hay que pagar por primas a este régimen de producción, a este régimen especial de esta biomasa, y a la derecha veríamos lo que esa sociedad anónima está recibiendo a cambio. El balance es claramente positivo. Y esto es un balance anual que nos lo ha revisado, lo ha confirmado Boston Consulting Group. O sea que es un balance conservador. En la parte derecha de la balanza estamos sumando solamente las cajas verdes oscuras, las que están abajo, las que están apoyándose directamente en la balanza. El ahorro por importación de combustibles fósiles, el ahorro por emisiones de CO2, las contribuciones fiscales y el ahorro en desempleos. Los no pagos que el INEM tendría que estar haciendo a esos empleos que se están generando. Arriba existen otros beneficios que también están cuantificados, pero que no hemos querido sumar: generación de 15.000 empleos, inversión industrial y forestal, con el desarrollo de industria local, industria española, y posibilidades de exportación de tecnología, menores incendios y limpiezas de montes, generación de rentas rurales y otros beneficios sociales y económicos cualitativos. El balance es claramente, pues supone aproximadamente unos 725 millones de euros anuales equivalentes de contribución frente a unas primas de como máximo 650 millones de euros. Por tanto, el balance es positivo para esa sociedad anónima que llamaríamos España. Otra cosa es cómo arbitramos, porque evidentemente las primas las pagamos todos los consumidores con la tarifa eléctrica, o sea, no son ayudas de Estado, son pagos que tenemos que hacer todos los españoles a través de la tarifa eléctrica, y sin embargo los beneficios son beneficios que pueden llegar a haciendas públicas, pueden llevar a las entidades locales, etcétera. Esto es, como digo, para cumplir un objetivo que está en este momento obligatorio para el Estado español, que es llegar al 2020 con 1.350 megavatios de potencia instalada con biomasa. Y como digo y recuerdo ahí, apunto, partimos de 537 megavatios, que son los que constan en las liquidaciones de la Comisión Nacional de Energía, porque también el dato de potencia instalada pues a veces se tergiversa, y el mejor dato es entrar en la página web de la Comisión Nacional de Energía y ver exactamente lo que se está liquidando por pagos a biomasa, a plantas de biomasa sólida en este momento. Y esto es el dato más actual que existe. Para las plantas como la de Mérida, que, como digo, estamos a punto de iniciar la construcción y que teníamos un plan de 8 proyectos, un plan convoy de 8 proyectos prácticamente clónicos para sacar en los próximos 2 años, hemos hecho una balanza específica porque esta balanza contempla un desarrollo de esos 800, 900 megavatios hasta los 1.350 con un conjunto de tecnologías y tarifas de acuerdo con el decreto 661. Por tanto, hay cultivos energéticos, pero hay otros, digamos, otras biomasas distintas. Para nuestras plantas, que como digo, básicamente están 60% cultivo energético y 40% biomasa forestal, subproductos de las podas, entresacas, limpiezas de montes y algunos residuos agrarios, el balance es todavía, si cabe, más positivo, porque para el 60% de cultivos energéticos en una planta de 20 megavatios, nosotros alquilamos aproximadamente unas 3.000 hectáreas de terreno. 3.000 hectáreas que estamos pagando, evidentemente. Y otra cosa importante, y que hemos hecho resaltar a todas las autoridades,
es que, a diferencia de otro tipo de tecnologías que pues, requieren, digamos, estudios, por ejemplo, para desarrollar un parque eólico, pues hay que hacer un análisis del recurso eólico, hay que montar unas torres de medida y hay que durante 2 o 3 años analizar el recurso, hay que sacar los permisos, pero son gastos relativamente modestos. A diferencia, en una planta de biomasa en la que vamos a disponer de cultivo energético, para pasar la aprobación de financiación y tener un plan de suministro que financie el proyecto, que sea capaz de justificar la financiación del proyecto, requiere que 3 años antes de tener el registro de preasignación, o sea, de tener derecho a una tarifa, hemos tenido que empezar ya a alquilar tierras y a plantar tierras. Por ejemplo, en Castilla y León tenemos en este momento más de 5.000 hectáreas plantadas, que nos las estamos comiendo sin patatas. Eso supone pues unos 7 millones de euros. No solamente los costes de los arrendamientos, sino los costes de las plantaciones, las puestas en riego y todo el tema de selvicultura de las fincas. Como digo, para una planta de 20 megavatios, en términos anuales, las primas supondrían unos 15 millones de euros en ese mix 60% cultivo energético, o sea, tarifa B61, residuo forestal, tarifa B63, y a la derecha vemos los datos concretos que, como digo, son auditables en relación con los beneficios que esa planta está generando en su entorno, en desempleos, en rentas rurales, 1,3 millones de euros año, fincas abandonadas de tabaco, que supone para muchos propietarios, pues claro, unos ingresos continuados durante 15 años, durante el servicio de la deuda. O sea, que es que estamos hablando de unos beneficios, unos ingresos muy sostenidos y sostenibles, ¿no? Un ahorro en importación de combustibles fósiles, el ahorro de emisiones de CO2, las contribuciones fiscales, los menores incendios, y ese es el único dato que no es un dato nuestro y hemos puesto la referencia, es un dato de APA-AFI, que es público por ahí. Entonces, bueno, como digo, 7 de estos proyectos se nos han quedado colgados y 2 de ellos en Castilla y León. Ha estado aquí esta mañana Rafael Ayuste. Pues bueno, nosotros estamos insistiendo mucho con las comunidades autónomas, sobre todo Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, que es donde tenemos fundamentalmente todos los desarrollos, porque bueno, pensamos que España no debería abandonar el desarrollo de estas oportunidades. Estas son oportunidades de crear riqueza, de crear empleo rural, de reducir las emisiones de CO2 y de generar además un combustible autóctono. O sea, la biomasa que nosotros plantamos es una molécula de gas que estamos nosotros creando. No la estamos importando y la estamos creando con tecnología española y, por tanto, exportable. El futuro que estamos pensando, el futuro actual, o la realidad actual de nuestras plantas es la neutralidad en CO2. En la parte de arriba de la diapositiva se ve. El CO2 que por fotosíntesis ha sido capturado en nuestras masas forestales es luego evacuado en la planta de generación eléctrica en ciclo Rankine. El futuro que estamos viendo es que incluso podríamos ser devoradores de CO2 si conseguimos desarrollar al lado de nuestras plantas eléctricas sistemas que permitan, digamos, aumentar la fotosíntesis, por medio de la depuración del CO2 emitido a la atmósfera para llevar a un sistema, digamos, de alto contenido en CO2 para desarrollar más rápidamente sistemas de invernadero. Y nada más. Muchas gracias.